Estamos en vivo por YouTube, estamos en 106.9, también en fmuniversidad.com.ar y vamos a saludarlo a Juan Manuel Reinares, politólogo y docente de nuestra universidad que ya está en línea. Hola amigo, ¿cómo andás? Matías te saluda, ¿todo bien? Gracias. Bien. Ay, te escuchamos medio cortado. A ver ahora. De- ¿Estás bien? Hola, hola, hola. Perfecto, ahí Perfecto, va, ahí está. ahí va Juan. ¿Todo bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, nos Tratando alegra. de que se termine el año. Que Está intenso el final de de algún año. modo. Estamos todos Y se viene intenso. en la misma, estamos todos en la misma. Juan, bueno, meternos ya de lleno el domingo, recién estuvimos charlando un poco con Gaby. ¿Qué análisis haces vos después de las elecciones del domingo pasado? Finalmente tenemos Claro. presidente de los argentinos. Así es. Sí, sí, Javier Milei es el próximo presidente argentino hasta diciembre del 27 al menos. Y por lo menos eso dicta su mandato. Uno escucha también tanto respecto a la inestabilidad personal de Milei que pone en juicio la posibilidad de que se banque, digamos, los esfuerzos y sacrificios que supone gestionar un Estado como el argentino. Pero bueno, más allá de eso, hay muchísimas cuestiones para poder subrayar y analizar de lo que pasó el domingo. Me parece que una de las primeras cuestiones que salta a la vista, si uno ve el mapa y ve los números, Sí. es que la diferencia, la gran diferencia que se obtuvo, la cantidad de votos que obtuvo Milei, el presidente más votado en la historia argentina, por el tamaño del padrón a esta altura de nuestra historia, y también por el porcentaje, tiene un porcentaje altísimo después del 83 de esta parte. Está bien, en balotage, ¿no? Cristina Sí. había sacado el 54 y pico, 54 y monedas, en 2011 en primera vuelta. En este caso con balotage obviamente está distorsionado ese reparto, pero en términos absolutos es la mayor cantidad de votos que obtuvo una candidatura en nuestro país. Esa cantidad de votos además no se corresponde con la dinámica de pronunciamientos de diversas organizaciones de todos los niveles en nuestro país, digamos, de la sociedad, lo cual indica que algo que ya venimos mencionando varias veces cuando charlamos, que es que en términos generales, diría, en términos históricos y estructurales, lo que observamos es una crisis de representatividad, es decir, nadie puede hablar el nombre de nadie. Y si bien esa frase tan remanida de que nadie es dueño de los votos, bueno, ni siquiera las solidaridades más básicas, ¿no? De los partidos políticos que pueden llegar a tirar de un lado a otro. Los números indican, con un bajísimo nivel de voto en blanco, porcentaje de voto en blanco, los números indican que se decidió y que la mayoría de los que que estaban un poco indecisos o que podrían haber, digamos, estado bajo la influencia de sus organizaciones, y algunos partidos políticos o qué sé yo, clubes de fútbol también, Claro. Sindicatos, municipios, lo que sea. Sin embargo, decidieron votar a Milei, un voto transversal en todo el país, un voto oscuro, un violeta oscuro en la provincia de Córdoba y en algunos departamentos del oeste santafesino, del suroeste santafesino. Lo cual habla, bueno, junto con Mendoza, digamos que hay una distribución de la intensidad del voto, podríamos decir, antiperonista, antikirchnerista, y también un voto reactivo a la actual situación económica, que se concentra en el centro del país, pero que además se expandió por todas las provincias directamente. Ya la diferencia de votos que obtuvo en provincia de Buenos Aires, que fue ínfima, Sí. Unión por la Patria, en lo que sería su bastión electoral histórico, digamos, desde que el peronismo se constituyó como un movimiento político, siempre tuvo un apoyo electoral notable en la zona del conurbano y en algunos de los distritos de los partidos más cercanos a la capital federal, digamos. Entonces hay una transformación de la estructura del voto argentino, o por lo menos lo que sucedió. Habrá que ver si es una golondrina que hace verano o es simplemente eso, una particularidad de una elección. Juan, Juan. ¿estás ahí? Ay, se cortó, se nos interrumpió. Bueno, ahí tomamos la conexión. Sí, Sí, ahí, ahí está. ahí está de nuevo. Sí, Juan, se había entrecortado justo. Decime. Perdón. No sé si
No, en una golondrina que no hace verano. Sí, O quedó ahí. Claro, quedó Ah, ahí. exacto. Habría que ver si es una cuestión coyuntural, porque hay hay muchas circunstancias que rodean esta elección Ujú. que la hacen muy particular. Es decir, tenemos una situación económica crítica con un alto nivel de inflación. El candidato presidente, por más que haya sido uno de los dirigentes más formados y más capaces de llevar adelante la campaña, no deja de ser, por suerte, todavía el ministro de Economía, Claro. que no tuvo grandes resultados económicos tampoco, más allá de las discusiones finas que se pueden dar en torno a esos resultados económicos de Massa. Lo que se leyó por parte de gran parte del electorado es que era principal responsable de esa situación económica, mucho más que Macri, mucho más que otros responsables, y por eso también fue de algún modo, no sé si decirle castigado, pero algo por el estilo. Entonces, me parece que ahí está el punto. Habría que ver cómo se desarrolla el sistema político argentino a futuro, porque, bueno, las dos grandes coaliciones que habían inaugurado algo así como un sistema bicoalicional en la Argentina, están con muchísimos signos de pregunta. Más todavía juntos por el cambio que Unión por la Patria, ¿no? Así que habrá que ver todavía, habría que ver qué pasa, pero por lo pronto lo que marcó el domingo es que la política, tal como la veníamos pensando en los últimos 20, 30 años, está cambiando a un punto de que nos obliga a calibrar las herramientas con las cuales las estudiamos, ¿no? Porque, y sobre todo las herramientas, quizás lo que le estudiamos, bueno, vaya y pase, pero sobre todo que calibren sus herramientas aquellos que hacen política, ¿no? Claro. Sí. Sí, creo que coincidimos. Juan, y bueno, y pensando un poco también en cómo ha quedado ese mapa y que fue contundente la elección de Javier Milei, hay que ver cómo se reconfiguran también el resto de los partidos políticos o de las coaliciones. Claro, sí. Por eso, hasta el domingo podemos pensar muchas razones, motivos, Sí. causas, niveles, digamos, de realidades que confluyeron en lo que pasó el domingo. Ahora, del domingo para adelante hay una cantidad de factores que, a ver, teniendo en cuenta que es un contexto donde, como decíamos recién, la forma en que se hace política ha cambiado, porque la forma en que, me da la impresión, se construye la representación política ha cambiado. Y estamos viendo en qué decanta. Eso en términos muy macro. Segundo, una situación económica recontra crítica que probablemente se agudice en los próximos meses, en tanto que la mayoría, no es una materia que yo conozca mucho, pero si hay una devaluación del dólar oficial, si hay, por ende, una liberación de varias de las regulaciones que estaban alrededor del sistema de precios y de salarios, eso va a generar mayor inflación, mayor empobrecimiento. Hay que ver cuánto de ese, digamos, proceso económico estresa, cuánto de ese proceso recae, digamos, en una población que votó a Milei, pero que no está de acuerdo en muchas de sus propuestas. Eso, varios de los consultores que venían estudiando el fenómeno, lo cual es coherente con las dinámicas de identificación política que podemos ver en estos sectores liberales libertarios, en el sentido de que no lo apoyan porque están de acuerdo consciente y racionalmente, consciente, digamos, y espacio-racionalmente, digo con razón, con sus propuestas, sino más bien porque tienen ganas de mandar todo al diablo como lo hace Milei, de gritar como hace Milei, o de generar algún tipo de reacción a lo que ven como una realidad decadente, ¿no? Entonces, cuando se empieza a ver, ayer veía un tuit, estuve sobrealimentándome de redes sociales estos últimos días. Lo votaron para que dolarice el sueldo, y lo primero que hace es dolarizarte el alquiler, por estas expresiones de Milei de que iban a derogar la ley de alquileres y habilitar, pactar contratos de alquiler en cualquier moneda, es decir, en la moneda fuerte, digamos, la moneda más estable que por ahora es el dólar.
Entonces hay que ver hasta qué punto, digo, se banca, para decirlo rápidamente, se bancan quienes hayan votado Milei, digamos, noticias negativas de la economía, señales muy negativas de la economía. Está bien, si uno se va para atrás, Menem bancó 2 años para que, eso lo leía hoy en la columna de Fidanza en la Política Online, que me parece una comparación hasta ese punto válida. Menem tuvo 2 años de fuerte inestabilidad, pero tenía 6 años de gobierno y tenía el peronismo atrás. Claro. Milei tiene inmediatamente elecciones legislativas, digamos, va a tener un escenario legislativo en un año y meses, y pocos meses. Digo, ya en el marzo del 24 va a haber digamos así, tufillo electoral, digamos, porque hay legislativas, perdón, marzo del 25, va a haber tufillo Sí. de elecciones legislativas, digamos. Entonces eso también va a condicionar sus políticas, no tiene mucho tiempo, y él dijo que no tiene mucho tiempo y va a hacer grandes, digamos, medidas de shock. Eso va a estresar muchísimo a su electorado, hay que ver cuánto lo banca. A eso le sumamos que Juntos por el Cambio se está quebrando, el PRO estaría bancando a Milei, pero hay que ver porque mucho, también eso salió en muchísimos portales, los dirigentes del PRO que no estarían de acuerdo con tomar un lugar en el gabinete, con ocupar un lugar en el gabinete, porque no saben bien qué es esto de la libertad avanza, Claro. ¿no? Sí. No es digamos, no tiene ningún tipo de experiencia en el gobierno, con un presidente que ya está recontradicho, es inestable, y que tiene una mesa chica extremadamente pequeña, digamos, básicamente su hermana. Digo, por lo que dicen también en todos los portales y todos quienes han estudiado, digamos, su biografía. Eso augura problemas de gestión, ¿no? Uh-huh. Quizás es como el espejo deformado de una coalición inexperta como fue el Frente de Todos, con un presidente irresoluto. Digo, el espejo deformado va a ser una coalición que ni siquiera es coalición, porque PRO y la Libertad Avanza por ahora no se han coaligado ni siquiera formalmente, digamos. Milei dice de que Macri es su consejero, cosas por el estilo, Sí. Pero bueno, eso, no hay un gobierno que se sostenga así. Digo, entonces ese espejo deformado puede ser un presidente inestable con una coalición que no existe y mientras tanto hay un Estado que gobernar. Entonces, la cantidad de signos que abren son enormes. Y después hay que ver, como particularmente lo que vos decías, Mati, de las fuerzas políticas, cómo se van reordenando. Si sabe alguien ordenarse, es la política. Y en ese sentido, lo que hizo la dirigencia del peronismo cordobés, más allá de un profundo antikirchnerismo que condiciona identitariamente a la dirigencia del peronismo de Córdoba, evidentemente, digamos, hacer lo que hizo Schiaretti, en mi opinión, que durante la campaña no solo se explica por una cuestión de conveniencia, de que contó porotos y dijo, che, yo lo debilito a Massa, por lo que sea, sino porque realmente hay un profundo rechazo, digamos, no sé, digamos, a la identidad del kirchnerismo en términos más generales. Hoy también leía lo que cierta persecución que puede llegar a haber en términos simbólicos de los dirigentes del peronismo de Córdoba que apoyaron la candidatura de Massa y que ahora empiezan a ser reprendidos por la dirigencia, por Schiaretti vivo. En ese sentido habrá que ver si el peronismo de Córdoba cómo puede sobrellevar la propia gobernabilidad de la provincia, porque tiene un nivel de deuda altísimo que si se llega a escapar el dólar oficial va a complicar mucho el gobierno de los próximos 4 años. Sí, de hecho, Juan, ¿cómo estás, Gaby? Es una de las provincias más endeudadas en dólares del país, así que hay que prestar atención. Por eso. Y en general las provincias van a estar, digamos, el régimen federal, en términos fiscales y de gasto público, digamos, el régimen federal es un régimen en el cual en muchas ocasiones las provincias terminan siendo un poco rehenes, entre comillas, de la disponibilidad de fondos, de aportes del Tesoro Nacional, por ejemplo, que puede hacer el gobierno nacional. Y eso siempre fue así, fue un tira y afloje de negociación, que el mismo peronismo
cuando fue gobierno nacional, utilizó. En este caso, con la crisis económica que vivimos, es todavía más endeble, digamos, la situación en muchas provincias. Algunas provincias, digamos, que a diferencia de Córdoba, quizás tengan mucho más necesidad de esos recursos. En el caso de Córdoba, como decíamos recién, por su nivel de endeudamiento, está condicionada por otras cuestiones del gobierno nacional. Pero bueno, a lo que voy es que esas debilidades varias pueden ser utilizadas por el gobierno nacional para asegurarse apoyos en el Congreso, porque casi todo, por suerte, en una república, porque por más que critiquen por antirrepublicano al gobierno actual, digamos, es por suerte republicano, y eso implica la división de poderes y que muchas cosas pasen por el Congreso, y para tener los apoyos necesarios, por ejemplo, 2/3 simples, ¿no?, de la Cámara de Diputados para poder volver a privatizar YPF, para tomar un caso, y bueno, hay que juntar esos votos, porque la Libertad Avanza, si bien en términos relativos tiene un gran crecimiento, digamos, de 0 senadores a 7 u 8, no me acuerdo si 2 diputados a 30 y pico, bueno, sin un alto crecimiento relativo, pero ni cerca, aún con los del PRO, ni cerca de llegar ni siquiera al quórum. Entonces hay que ver ahí cómo la situación crítica de la economía da mayor fuerza al Estado Nacional al gobierno nacional para negociar con los gobernadores votos en el Congreso. Eso va a debilitar los bloques, seguro, digamos, si está Milei, o Franco, ¿no?, el ministro del Interior que viene, negociando con los gobernadores para que los diputados y senadores que responden más al gobernador o al jefe político que a su bancada, a su bloque, están negociando esos apoyos, y eso va a generar que se empiecen a quebrar los bloques, quizás. Entonces, yo ahí lo veo realmente muy volátil a todos esos escenarios, y es muy importante lo que hagan los dirigentes que hoy han quedado con relativa presencia en el PJ nacional. Me parece que Massa, por ejemplo, por lo menos hasta ahora, en mi opinión, ha salvado la ropa por la campaña que hizo, pero hay que ver si tiene la disposición anímica y las ganas de seguir adelante, de conducir a la oposición. Coalición. Claro. Exactamente. Claro. Pensando que no tiene cargo, ¿no? No tiene ningún cargo, Massa. No tiene ningún cargo. Ninguno. Sí. En realidad, perdón, él es diputado, que toma, pero ahora, justo en este momento, se me escapa el dato si le termina el mandato, tomó licencia. Sí, pero entiendo que... Sí, estoy pensando si tomó licencia o no para asumir como ministro, pero sí se le termina el mandato, de eso estoy seguro. Me parece, porque asumió como diputado en el 2019. Sí. Ahí fue ese periodo religió. Pero sí, se le termina. De hecho, por eso. El fin de semana lo dijo en su discurso, ¿no? De este final de etapa. Sí, él asumió en el 2019 como diputado. Claro, reasumió en 2019. Sí, y además, eso estaba claro. Además que hoy, cuando sube a un poema, la última frase del poema es que está en el llano. Termina con la palabra llano, digamos. Cuando después de la cuesta que hay que subir, del esfuerzo, disfrutar del llano, algo por el estilo. Hay que ver qué hace, digamos, y sobre todo en un PJ, en una coalición peronista, que está muy golpeada, porque acabamos de estar terminando el peor gobierno de la historia moderna, digamos, en el sentido estrictamente de gobierno. Está bien, es discutible con el gobierno de la Alianza, no es verdad, con el gobierno de la Rúa, pero el gobierno de Macri no fue estrictamente malo, fue un gobierno en contra de los intereses populares, pero no fue malo estrictamente. Este gobierno, con un presidente ausente durante muchos meses, con una serie de incoordinaciones, de discoordinaciones durante también muchísimos años entre ministerios, y es difícil ahí a ver quién puede salvar la ropa y poder conducir políticamente esa oposición. Y además, porque también, como un poco por lo que empecé comentándoles, hay una serie de transformaciones de la época que obligan a quienes hacen política a transformar sus prácticas también. Sí, totalmente.
Sí, y también pensaba recién en la figura de Massa, y algo decíamos más temprano nosotros del congreso que tenemos con la foto de cómo quedó electo el 22 de octubre, porque tenemos que ver cómo se acomoda todo ahora, pero digo, hay diputados y diputadas que van a seguir en esa Cámara, que quizás no forman parte del Frente de Todos, pero que acompañaron abiertamente a Sergio Massa. Y entonces pienso en Graciela Camaño, por ejemplo. Si Massa se levanta como un referente opositor más amplio que el Frente de Todos, como un opositor a Milei por haber estado en el enfrentamiento mano a mano en el balotaje, ¿qué pasa con ella? ¿Qué pasa con Natalia de la Sota? ¿Qué pasa con el Topo Fernández? ¿Qué pasa con esos diputados que hoy están en otros bloques? ¿Se viene un interbloque? ¿No se viene? Creo que es muchísimo. También es discutible ver cuánto poder se puede tener desde el llano y con la predisposición que pueda tener Sergio Massa hacia adelante, digo, me parece. De una. Es verdad, hay que ver hasta qué punto puede tener ese poder. Creo que va a haber reacomodamientos varios en el Congreso, seguramente. Así como quienes pensábamos que Milei podía perder, veía cómo sus diputados y senadores se empezaban a reorganizar, a reordenar. Bueno, del otro lado también. Y por más que, y lo que pasó en el 2016, con el caso paradigmático de Sanguchito Bocio, ¿no? ¿Es cómo? No, que estaba pensando en eso. Cuando dijiste 2016 me acordé de los sanguchitos. El sanguchito, claro, que se los sanguchitos. Digo, porque también hay una dinámica legislativa que favorece a la negociación en el Congreso, siempre. Y una serie de acuerdos que van mucho más allá de estrictamente la dimensión política, no solamente ideológica, y sobre todo política en el sentido de la rosca, para decirlo rápidamente. Sí, entonces esos reacomodamientos va a haber. Y en el medio de todo eso, una situación crítica, económica y social, que incluso se puede desbordar, digamos. El panorama de fragmentación política, desigualdad económica y violencia social no está muy lejos en esta situación. No, para nada. ¿No? Digo, sí. Juan. Bueno, sí, Juan. Ahí está. Sí, se me va un poquito el WhatsApp. No, ahí está. Ahí va. Pero digo, por eso hay que ver qué sucede en estos próximos meses. No sé, habrá que ver también cuánto se devalúa, quién devalúa y en el marco de qué, porque obviamente que devaluar por devaluar no resuelve absolutamente nada, digamos, no hace falta saber ni lo poco que sé economía para darse cuenta de eso. Y en ese sentido, el estrés, el diferencial de estrés que esté dispuesto a asumir el electorado de Milei también va a ser central para ver ese apoyo que va a tener. Mientras que Macri ahora está tomando el lugar de Milei al decir barbaridades. Sí. O sea, Milei entre ayer y hoy se acomodó, no sé bajo los influjos de qué, pero se acomodó a decir cosas relativamente esperables de un presidente de derecha, mientras que Macri está diciendo que quienes van a salir a resistir las políticas neoliberales son orcos, ¿no? Literalmente el orco no conozco mucho de la mitología de Tolkien, pero son como una categoría infrahumana, directamente. Entonces digo, eso es realmente preocupante. Sí, eso es lo que piensa Juan. Eso es lo que piensa. Claro, pero una cosa es pensarlo. Y ahí mismo lo metió Maradona también, ¿viste? Porque también, tal vez el rey de los orcos. Claro, sí, ya que estaba claro. También y estaba a punto de decir algo de Ricardo. Sí. Pero el tema es que lo diga y que incite a la juventud libertaria, que es una juventud sin ningún tipo de experiencia, muy movilizada y que puede tranquilamente ser carne de cañón de estos sectores pro dictadura, que también están siendo habilitados por primera vez en 40 años, en 40 años no, pero sí en por lo menos 36, digamos, desde el 87 esta parte, a hacer lo que hacen, viste, lo del Falcón Verde, tipo de bravuconadas, digamos.
Entonces, algo que no necesita esta sociedad para nada, sino tranquilidad y paz. Creo que la gente está esperando una primavera, ¿no? Lo dije hace un ratito, no creo que venga, pero ojalá que así sea y que dejen de alimentar ese odio de una vez por todas, ¿no? Es que me parece que estoy completamente de acuerdo con vos, Mati. El tema es que de algún modo no estamos encontrando formas de hacer política que no sean alimentando el odio. Y me parece que ese es el gran desafío de los sectores nacionales y populares, de la representación nacional y popular, que es, sabiendo que la política hoy pasa menos por el argumento, por la construcción de sentido, por dar razones, por convocar a una comunidad, sino que está pasando más por el promover las ganas de, para decirlo rápidamente, las ganas de gritar, las ganas de que esto cambie, las ganas de tenerlo que todo el tiempo la publicidad me está diciendo lo que tengo que tener ya, y así. Entonces, muchas veces ese promover las ganas de termina siendo, y la culpa de que yo no tengo todo lo que dicen que tengo que tener, es de el que tiene el plan, el que tiene aquel derecho que en realidad es leído como privilegio, o directamente que me roba, ¿no? En el debate fue muy importante esa contraposición. Es cierto lo que apunta Juan, el Estado que pero déjame decirte algo también, que dentro de ese electorado había muchos que no querían más a la casta, y entre la casta estaba Mauricio Macri. Así que hay que ver también cómo reacciona ese electorado a que Macri sea casi una especie de presidente por estas horas. Tampoco no sé si le seduce tanto. A lo mejor habrá un sector que sí, y vos lo estabas apuntando cuál es ese sector, está clarísimo, pero a lo mejor hay otro que no. Sí, pero le alcanzó para votarlo, ¿no? Porque lo primero que hizo Macri fue pegar el salto y decir, che, yo lo banco a Milei, ¿eh? Y Milei fue como era el gatito mimoso del poder. ¿Así era? Sí. Van a decir, che, exacto, ¿no? El gatito mimoso. Y sin embargo se lo votó igual, digamos. Lo que mostró el domingo es que esa movida que para mucha gente, los compañeros, digamos, vamos a decir, no, esto que es un tiro en el pie, el tipo está arriesgando, el tipo es Milei, se está arriesgando a perder todo el apoyo que tenía de los que realmente lo votaban contra la casta. Porque debajo de la casta, ¿no? Estaba la máscara de la casta, no, la máscara del mensaje anticasta. Debajo de esa máscara estaba el antiperonismo, básicamente el antiperonismo, que tender a pensar que el problema de este país está en una parte de la dirigencia estrictamente que representa sectores populares que obtienen más de lo que merecen. Y eso es una forma de resolver muy rápido un montón de frustraciones que tiene gran parte del electorado argentino y que tiene que ver probablemente con empresarios rapaces, con un nivel de deuda galopante, con un montón de otros factores. Pero hay un componente racista, antiperonista, que para mí lo que mostró esta elección es que está vivito y coleando. ¿Sí? Sí, totalmente. Y que va a seguir estando vivito y coleando. Por eso me parece que esté Macri ahí no está haciendo ni cosquillas. El problema sería que Macri, como siempre, digamos, también lo escuchaba hoy al biógrafo de Milei, a quien escribió El Loco, que dice que Macri solo reconoce empleados y se me fue la... porque yo también lo escuché. De la frase. ¿Viste? Pero que digamos que solamente reconoce, bueno, básicamente empleados o enemigos. Enemigos, ahí está. Sí. Creo que esa era la frase. Sí, ¿no? sí, que cuando vos trabajás con Macri, terminás o como empleado o como enemigo. Eso escuché decir yo. Claro. Bueno, me parece que vamos en la misma línea. La posibilidad de que esa coalición, que de vuelta no es coalición todavía, hay que ver si llega a ser coalición en algún momento, funcione para de manera coordinada gestionar un Estado, es un peligro enorme. Pero el componente Macri a su electorado no le hizo ni mu, básicamente. Es cierto. Bueno, es más, puede ser. Lo que no creo... Macri le dijo, che...
Sí. Lo que no creo, Juan, es que el 55% lo haya votado por eso, ¿no? Sino que también ese porcentaje lo votó también por la situación económica que se vive en el país. Me parece a mí, que no sé si piensa el 100%. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No, es que, mira, escuchando a votantes de Milei que contaban por qué lo habían votado, muchos de ellos no apoyan en absoluto sus propuestas, muchas de sus propuestas básicas del núcleo de la propuesta, simplemente lo que querían era un cambio, porque así como estaban no pueden más, y porque realmente creen, algo que hemos escuchado un montón las últimas 3 semanas, realmente creen que Milei no va a poder hacer todo lo que él quiere, y que va a terminar siendo, digamos, un dirigente que no es de la clase política y que puede llegar a mínimamente no robar, por ejemplo. Cosas por el estilo. Es una cosa muy básica, muy general, muy difusa incluso. Pero bueno, para eso, digamos, votar es un momento y parece que con eso alcanza. Hay que ver cómo gobierna y cuánto se banca de la gente que lo votó, el electorado que lo votó, las pésimas noticias que se vienen. Porque yo estoy de acuerdo con vos, Mati, todos queremos que le vaya bien, y en algún momento, a mí me pasó con Macri también, decir, che, capaz que este país lo que necesitaba era que la derecha se organice democráticamente y que la clase dominante gobierne. Evidentemente no. Bueno, ahora me parece que son menores las esperanzas, por lo menos, para mí. Sí, compartimos. ¿No? Y me parece que ahí hay que ver que realmente aquellos que lo han apoyado, qué terminan haciendo, con un sistema de medios tradicional, hegemónicos, que va a hacer todo lo posible por promover ese odio, que es el que charlábamos antes, porque ese odio es además el que te da rating. O sea, pensemos de dónde surge Milei. Milei surge de ser un panelista, y lo dijo Fantino, porque lo ponían y te triplicaba el rating, algo así. Bueno, también ahí se ve la misma lógica de qué es lo que se consume, cuál es la demanda de la audiencia, ya sea mediática o política. Bueno, ahí diste en el punto justo, porque también creo que ese es el replanteo que debe hacerse el peronismo, el progresismo, centroizquierda, como lo quieras llamar, de no ser tan endogámico a veces y ir a lo básico y pensar en la gente, en el bolsillo. También hay que pensar y estar muy atentos. Más vale. Por supuesto, hay que pensar en el bolsillo y hay que pensar en tratar de dar herramientas políticas para expresar lo que está pasando, digamos, y darle forma a eso que está pasando, ¿no? Porque no es que la política solo reacciona a lo que pasa en la sociedad, pero tampoco es que la política puede performar toda la sociedad. Es un ida y vuelta constante, donde la política... Una política seria, madura, con experiencia, como la política argentina, por lo menos la política de los grandes partidos, digamos, de los grandes movimientos, porque también ahí lo debería poner el radicalismo, provea de herramientas para canalizar lo que está pasando, además de resolver sus problemas, canalizar en términos simbólicos lo que pasa, para discutir, de dónde viene la inflación. Hoy nadie va, o sea, la discusión de por qué hay inflación la estamos perdiendo cada vez más por goleada, porque evidentemente hoy la inflación se explica en términos monetarios. O sea, si lo que dice Milei es, apago la maquinita de pesos y termino con la inflación. Sabemos que la inflación no se explica solo por la emisión monetaria, se explica por un montón de cosas. Exacto. Sin embargo, ese plano lo estamos perdiendo. Entonces, las políticas económicas tendientes a resolver ese problema están perdiendo su plafón y lo está ganando el monetarismo, básicamente. Tal cual. Qué lindo charlar contigo, amigos. Gracias, de verdad. La verdad que un lindo análisis e importante también hacerlo en estos tiempos. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto, si te parece. Sí, por supuesto, cuando quieran. Un gran abrazo. Abrazo. Chao. Juan Manuel Reinares, politólogo y docente de la Universidad Nacional de Villa María.